Buenas tardes. Aquí continuamos con el tema de matrices, de determinantes para complementar o más bien para resolver ejercicios o circuitos de múltiples mallas. Habíamos quedado en la forma matricial de la ley de Ohm, que está representada de esta manera. Se lo vimos en el video anterior. Hay unas pequeñas dudas que surgieron, entonces vamos a hacer referencia sobre ellas. En el ejercicio del video pasado, aquí me consultaban que había resultado un signo menos, que de dónde salía. Entonces debemos acordarnos de la fórmula correspondiente al adjunto, ¿no? El adjunto viene dado por la siguiente expresión donde hay un factor menos 1 elevado a la i más j, fila más columna, y el menor complementario, que está señalado de esta manera en un ejercicio anterior que hicimos. Listo, entonces de ahí sale ese signo menos. Otro punto que me solicitaron era en un circuito la ubicación de los nodos. En este caso están demarcados acá, y eh, las ramas del árbol, o sea, las líneas continuas son las ramas del árbol, estas. Y esas ramas unen esos nodos. ¿Sí? Tema anterior también de un video que hicimos. Listo, para esta parte entonces resulta que vamos a tratar el tema de impedancia de entrada. Entonces tenemos un circuito alimentado por una fuente B1, se sucede una corriente I1. Es un circuito pasivo de varias mallas. Se trata entonces de un circuito donde no hay más fuentes de alimentación, o simplemente las otras fuentes se hacen igual a cero. ¿Sí? Entonces ya veíamos que la resolución del circuito tiene esta forma, donde los demás términos son ceros porque van multiplicados por los valores de las otras fuentes, donde este es el adjunto que mencionamos ahorita en unos minutos, y este es el delta impedancia, ¿sí? Que ya también lo vimos aquí, que corresponde a todos los valores de las impedancias, ¿sí? Del arreglo de las ecuaciones. Listo. Entonces tenemos que el valor de la impedancia de entrada viene definido por el voltaje 1 sobre la corriente 1, lo que nos da, despejando aquí estos valores, es esta expresión. ¿Sí? Dice que si fuera un circuito activo, todas las demás fuentes B2, B3, etcétera, se cortocircuitan para hallar la impedancia de entrada con la misma fórmula, con esta expresión. Listo, entonces vamos a ver un pequeño ejemplo. Listo, aquí de nuevo estamos con el libro del Edminister, excelente texto para todos estos temas. Entonces dice que hallar la impedancia de entrada vista desde la fuente de 50 voltios. Estamos hablando de este circuito. Vemos que solo hay una fuente, hay varios lazos, y
aplicando el cálculo matricial, obtener con esta impedancia la intensidad de corriente. Bueno, entonces la impedancia de entrada viene dada por la expresión que ya vimos en las notas, donde este delta Z es la matriz de impedancias, ¿no? Recordemos que hay que armar primero las ecuaciones. Aquí evitan esos pasos, armar las ecuaciones, sacar las expresiones matriciales, como vimos en esta parte, ¿sí? Hacer el arreglo algebraico para que salga I1, I2, I3 en cada una de las ecuaciones y expresándolas o igualándolas a los correspondientes voltajes de cada malla. Entonces ya vimos eso. Aquí se evitan ese proceso y llegan directamente a esta matriz de impedancia y al adjunto correspondiente. Aquí, bueno, está escrito en lápiz el -1 al valor 1 más 1 del IJ, y la correspondiente el valor de multiplicación de la fórmula ya del menor complementario, ¿no? Este es el menor complementario. Entonces, haciendo esa operación ya sabemos cómo se operan hallar el determinante, da este valor, se hace con esta multiplicación, este por este por este, más este por este por este, más este por este por este, menos este por este por este, menos este por este y por este valor, menos este valor por este valor por este valor. Entonces da esta expresión. De igual forma esta, cruzado, multiplicado, menos, o sea, 27 por 8 menos 4 por -4, y da este valor. Esta es la impedancia de entrada. Dice, por tanto, que la corriente está dada por el voltaje 1 que ya conocemos sobre la impedancia 1, lo que nos lleva a esta respuesta. Bueno, continuamos aquí con las notas. Dice ahora el tema impedancia de transferencia. Es la relación entre la tensión B aplicada en una malla y la corriente que resulta en otra malla debido o debida a ese voltaje, anulando el resto de las fuentes, ¿sí? Entonces, es la corriente resultante en alguna malla por el voltaje aplicado en otra, donde todas las demás fuentes se hacen cero, ¿sí? Las demás fuentes se hacen cero, lo que resulta en ese voltaje aplicado. Y de nuevo aquí está el tema de los adjuntos referente a esa malla y el delta Z, o sea, impedancia. Por tanto, la impedancia de transferencia viene dada en ese voltaje aplicado por esa corriente resultante, lo que da esta igualdad. Entonces vamos a ver un ejemplo. De nuevo en este ejemplo, de nuevo hacen referencia al circuito del ejemplo anterior, ¿sí? Entonces, dice que hallar la intensidad de la corriente de malla I3, esta, mediante la impedancia de transferencia correspondiente. La fuente se encuentra en la malla 1 y la corriente a calcular es la I3 que circula por la malla 3. Entonces,
mediante el tema de la impedancia de transferencia correspondiente. Entonces tenemos que impedancia de transferencia 1,3, ¿sí? 1,3 porque la fuente está en la malla 1 y la corriente a calcular en la malla 3. Entonces ya vimos que el delta impedancia nos dio este valor, 2000, ¿sí? Y el delta 1,3, ¿sí? Aquí está escrito en el lápiz el -1 a la 4, que nos da un valor 1. Hacemos el correspondiente valor del menor complementario, ¿sí? Esto es el adjunto. Entonces resulta este valor. Ya sabemos, se hace la multiplicación este por este menos este por este. Listo. Total nos da 100, lo que corresponde a complementar este cálculo hallando I3, haciendo la división B1 sobre la impedancia de transferencia Z13, lo que nos resulta en un valor de 0.5 amperios. Entonces esa es la corriente debida a esa fuente. Listo, entonces bueno, aquí señalan las notas del ejercicio que vimos, cómo se realizaron los cálculos. Aquí más pequeñas notas de cosas por recordar. Ya sabemos que la reactancia, bueno, temas, pequeña nota, ¿no? La reactancia capacitiva representada en -J5, viéndolo en su expresión fasorial, sería de esta manera, ¿sí? Ya sabemos que corresponde a un ángulo de -90 grados para un condensador. Reactancia capacitiva. Y debemos recordar que la potencia activa va señalada de esta manera, donde B e I son valores RMS, donde el valor del voltaje tiene un ángulo alfa, la corriente otro ángulo beta y la diferencia es el ángulo teta, que corresponde al coseno de teta al factor de potencia. Además, la potencia activa de la fuente es igual a la potencia activa en la suma de todas las potencias que caen en los valores resistivos. Entonces, bueno, eso ya lo vimos. Otros apuntes, otras notas es en circuitos desplegados de esta manera, distribuidos de esta manera, donde prácticamente hablamos de una carga trifásica. Entonces, el llamado circuito delta, donde se calculan cada una de las corrientes. IA es igual a I1 menos I3. Entonces, si señalamos así las corrientes como están dibujadas, IA es igual a I1 menos I3. Listo. IB es igual a I2, que circula así, menos I1 que viene de acá. E IC ingresa por acá, sería I3, que es esta, que se planteó de esta manera, I3 menos I2. Entonces ahí están señaladas
en un sistema delta. Dice también que en un sistema balanceado las corrientes IB y A y B y C son iguales. Si una carga balanceada. Listo. Viendo el ejemplo de lo que acabamos de ver en las notas, entonces se trata de un sistema trifásico de esta manera, donde tenemos 220 voltios por línea. Entonces se plantean las matrices, se arman las ecuaciones, aquí se ahorran todo el proceso de armar ecuaciones, separarlas y finalmente llegan a estas matrices, ¿sí? Donde los diferentes voltajes tienen estos valores con sus correspondientes desfases de 120 grados, un sistema trifásico, ¿sí? Entonces aquí están armadas las matrices y se trata de aplicar la teoría que hemos venido estudiando de calcular las corrientes, ¿sí? ¿Sí? Acordémonos, la I1 viene señalada de esta manera, armando esta matriz, donde en esta primera columna se colocan los valores de voltajes y aquí permanece el delta Z de las impedancias, ¿sí? Entonces de ahí sale este cálculo que pues no lo señalan así, sino van directamente a los valores. Por tanto nos da esta I1, este valor, I2 y la I3. Y finalmente arman las ecuaciones de IA, IB y C como las habíamos señalado en las notas. Entonces ahí está el proceso. Listo, continuamos aquí. Dice que ahora en un circuito estrella igualmente carga para una red trifásica. Entonces si se dibujan así las corrientes como están en el diagrama, se dice que IA igual I1, vean. IB es igual a I2 menos I1 e IC es igual a menos I2. Entonces vamos a ver el ejemplo. De nuevo aquí estamos con el texto de Administer. Aquí tenemos el ejemplo. Aquí tenemos el ejemplo planteado en las notas. Hay que hacer las ecuaciones. Hay que ordenar los valores de los diferentes voltajes. Y se arman las matrices. Se calculan cada una de las corrientes como señalamos ya durante estos pasos de notas anteriores. Quedaría de esta manera finalmente para la I1 este valor y para la I2 tenemos este proceso con este valor final. Entonces aquí en la parte ya acabando el ejercicio se hace el ordenamiento de las corrientes como señalamos en las notas para llegar a estos valores de A y A, este valor de IB y el correspondiente cálculo del valor IC. Más notas por acá, ¿no? Cosas para tener en cuenta. Un valor expresado así de... Esto hace referencia a una impedancia. Entonces este valor corresponde gráficamente a... Bueno, representación gráfica es esta. Esta es la representación polar.
donde estos grados son iguales, ¿sí? Entonces teniendo o señalando este ángulo como teta, ¿sí? Entonces tenemos simple proceso de trigonometría, entonces una forma para señalar una impedancia, en este caso con representación gráfica. Pequeñas notas, ¿no? Otra pequeña nota acá, un valor dado en -1000 a un grado de -45 es igual a 1000, o sea, cambio de dirección del vector, ¿no? De sentido. 1000 a 135 grados, ¿sí? O -1000 a -225 grados. Bueno, se trata de una lectura gráfica, ¿no? Para no confundirlos. ¿Qué más dice por acá? Hay otro ejemplo en el libro que hablan de calcular unas potencias. Vamos a verlo. Dice que en el circuito de la figura señalada, donde hay una fuente, hay elementos capacitivos, hay elementos inductivos y resistivos. Hay 3 mallas. Listo. Obtener las 3 componentes del triángulo de potencia, temas que habíamos visto antes, correspondientes a la fuente de 10 voltios 30 grados. Eligiendo las mallas como se indican en el esquema por la rama que contiene el generador, solo circula la corriente I1. Bueno, esta. Como no existe más que un generador en el circuito, se puede emplear la impedancia de entrada para el cálculo de la I1. Correcto, no hay más fuentes de entrada. Entonces, armando las ecuaciones, ¿sí? Obtenemos la matriz de impedancias, que es esta, y obtenemos también el adjunto para calcular la z de entrada. Ya la vimos, ¿no? Viene expresado por el adjunto I11. Entonces aquí viene, bueno, aquí hay unas pequeñas notas en lápiz, pero ya sabemos cómo sacar estos valores. Este corresponde al menor complementario, ¿no? Menor complementario, hacen el cálculo y finalmente llegan al valor de la z de entrada. Entonces hacen el correspondiente cálculo de la corriente, que está dado por esta expresión, hacen el arreglo numérico llegando finalmente a este valor. Listo. Entonces dice que la potencia suministrada por la fuente viene dada o multiplicada ese valor de voltaje del generador por la corriente y por el coseno de teta, que es ese valor de la impedancia de entrada, ¿no? Entonces hacemos 10 por el voltaje y el valor de la corriente y el coseno de 8.7, que este ángulo es la diferencia entre el ángulo del voltaje y el ángulo de la corriente. O sea, este ángulo 30 y este ángulo de 38.7. Entonces ahí está. Entonces 14.1 vatios. Listo.
lo que nos lleva a afirmar o a calcular la potencia reactiva de esta manera. Ya lo habíamos visto en temas anteriores y arrojaría este valor. Está en adelanto. Y la potencia aparente viene expresada de esta forma. Igualmente llegamos a este cálculo. Entonces es una forma de resolver muy práctica con el tema de impedancia de entrada. Bueno, aquí nos extendimos algo con estos pequeños ejercicios o estos ejercicios, pero vale la pena saber o mirar su aplicación. Entonces en el próximo video continuaremos aquí una aplicación para Z de transferencia. Entonces gracias.